Tardes a todos. Les agradecemos a cada uno de ustedes que se han dado el tiempo y pues han convenido participar con nosotros. Estamos muy contentos de estar aquí en la EIME número 23 en esta modalidad virtual y pues en este grupo temático Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa hablaremos sobre las consideraciones sobre la formación matemática de los ingenieros en esta llamada nueva normalidad. Entrecomillamos esa nueva normalidad por el tiempo de pandemia que estamos viviendo. El grupo FIME, pues es un grupo de investigación latinoamericano que nace nace en el 2014, como lo dijo hace un momento la doctora Ivonne, y pues nace para reflexionar, discutir, comentar cuáles son esas experiencias que a todos nos unen, la formación de profesionistas. Y pues en particular la mayoría de nosotros pues estamos en la formación de ingenieros. Nos interesa pues entender cuál es la matemática que es necesaria para esos ingenieros, para distintos profesionistas a lo largo de todo su trayecto curricular y también en su práctica profesional. Y pues nosotros somos de distintas nacionalidades, principalmente pues de México, de Colombia, de Guatemala. Y pues nuestras fundadoras, la doctora Ivonne y la doctora Ruth, ambas profesoras investigadoras mexicanas de universidades del norte del país, ¿no? Y pues en esta sesión, con el objetivo de sintetizar esas necesidades sobre la formación matemática de ingenieros, hemos preparado 2 sesiones. En la primera hablaremos sobre un poco del marco de referencia y luego en la segunda sesión hablaremos sobre los resultados de un instrumento que hemos creado y que algunos de ustedes nos han hecho el favor pues, de apoyarnos llenándolo. El contenido de esta presentación sobre preguntas fundamentales, el trabajo que hemos realizado para su desarrollo, la estructura, el contenido y las referencias. Voy a ver si pues, se puede arreglar el audio del doctor Ismael, porque él es el que inició con todas estas inquietudes. Y me voy a saltar un poco a mi sección. De todas maneras, es algo que está todo enlazado, así que no veo ningún problema. Y bueno, nosotros empezamos a hacer algunas discusiones y reflexiones sobre algunas lecturas, porque en este tiempo de pandemia pues nos dedicamos a estar con seminarios internos y seminarios también externos a través de nuestra página de Facebook. Y una de las lecturas que estuvimos viendo era referida a la educación. A eso nos referimos con preguntas fundamentales. Y bueno, ¿qué es la educación? ¿Qué hace? ¿Cómo es que se constituye? Y una de ellas es de Ramírez Díaz, 2020, y él nos habla sobre cómo es que se instituye la educación desde la sociología de la educación, una visión particular. Y bueno, aquí lo que nosotros identificamos en esta primera lectura fue nosotros, bueno, ¿cómo es que surge la educación? Y bueno, lo que él nos dice, el autor, es que la educación no era como la conocemos actualmente, sino en el siglo XX ocurren 2 fenómenos históricos que hacen que cambie, ¿no? Primero era como algo heredado por padres a hijos para actividades domésticas, de supervivencia, y cuando ocurren 2 hechos históricos, que fue la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, fue cuando se empieza a conferir, bueno, hay una necesidad de formar. Y hubo varios acontecimientos, uno de ellos fue el comercio, la circulación de la moneda, la aparición de la imprenta, lo que se dijo, bueno, hay que preparar a niños y jóvenes para incorporarlos a las esferas políticas y de producción. Hay diversos pensadores sobre qué es la educación, pero bueno, desde la sociología, con el análisis del discurso que se hace aquí, pues lo que nos dice el autor Ramírez Díaz es que hay 3 grandes pensadores que fundamentan pues la educación que conocemos: Durkheim, Weber y Marx. Y bueno, en esencia, adelante. Los 3 lo que nos hablan sobre, bueno, primero nos dice, desde la sociología de la educación, se identifica o se reconoce que la escuela tiene un carácter científico en ese primer momento. Y se resalta el papel que tiene el Estado para definir, bueno, qué contenido hay que enseñar en las escuelas. Luego Weber, con una opinión un poco más pesimista, él lo que dice es que la escuela, al final de cuentas, está reproduciendo la legitimidad, ¿no? En tanto poder, qué es lo que está haciendo, legitimidad, carismático, legal. Y Marx
Para él, su pensamiento era, bueno, es para formar la conciencia en tres aspectos. El individuo y sociedad, en tanto por medio del trabajo, las instituciones responden a grupos de poder y la capacidad para distribuir. Es así como la escuela, pues hoy en día es precisamente una instancia para definir y ordenar competencias que regulan las relaciones sociales y mecanismos de acceso a las mismas. Y pues busca favorecer la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, ¿no? Para utilizar en el trabajo y en la convivencia social. Esta es de una mirada desde la sociología de la educación en primera instancia. Luego de ahí nosotros también estuvimos leyendo el análisis curricular de modelos educativos de nivel superior y tomamos el artículo de Morales Barrera 2019. La autora lo que hace es un análisis del actual Tecnológico Nacional de México, que es una institución, bueno, son grandes, ¿cómo le podríamos llamar? Un sistema muy grande en el país, en México, y lo que hace pues es formar varias profesiones, entre ellos ingenieros, de acuerdo a las necesidades que hay en la región. Y bueno, en este análisis curricular, lo que ella relata también en esta parte es que la ingeniería pues es una profesión vital para la sociedad y su desarrollo y su constitución ha estado llevada por decisiones políticas. Y en este análisis ella reconoce 4 momentos cruciales para la institucionalización de la educación superior tecnológica y más que nada pues basado en el modelo politécnico francés. El primero, en 1972, cuando se funda el Real Seminario de Ingeniería con la necesidad de formar ingenieros de la juventud novohispana en minerales. Luego, en 1822, cuando se funda el Colegio Militar para formar especialistas en mecánica, en bélica, en hidráulica y en construcción. Luego, en 1936, cuando se constituye el Politécnico Nacional con ideas postrevolucionarias. Y cuando llega en 1948, los primeros institutos tecnológicos. Hay varias fechas, ¿no? Pero desde la visión de Morales Barrera, pues es lo que nos dice. Y bueno, en este análisis que ella realiza, lo que encuentra es que los planes de estudio tienen un significado absolutista, en tanto es cómo se entiende la educación superior tecnológica y la formación de ingenieros, porque está basado en separaciones entre el pensamiento moderno, ciencia y tecnología, teoría y práctica, generación y aplicación. Al menos en el papel, esto es uno de los resultados. Y bueno, vamos a continuar aquí. No sé si la doctora Ruth está por ahí. Así es, Diana, aquí estoy. Para que nos hable de CEFI. Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco contextualizando, que era la intervención de mi colega, que ahorita tuvo un problema de audio. Este trabajo y esta reflexión que van a ver el día de hoy, pues nace de una sugerencia justo del doctor Ismael Arcos, inspirada en este documento que se llama Marco de Referencia Europeo para CEFI. CEFI son las siglas en inglés, en francés, perdón, de la Sociedad Europea de Formación de Ingenieros. Y algo interesante, este es un documento pues bastante anterior, 2013. Lo conocimos más o menos por 2016 nosotros como el grupo y veíamos en ese documento la importancia de un trabajo que hizo la Comunidad Europea, todos los países que la conforman, para repensar cuáles eran las habilidades, le llamó en ese momento todavía, las habilidades que deberían tener los futuros ingenieros, ¿no? Y entonces normaliza, ¿verdad? O establecen como unos mínimos de conocimientos. Ahorita podemos compartir el link en el chat. En aquella época ya de vamos a homologar, ¿no? Y cuando yo quiero generar un futuro ingeniero, ¿cuáles son esas habilidades tanto disciplinares como genéricas que son importantes para él? Entonces, cuando uno lo lee como matemático, y es parte de la discusión de este grupo, ¿qué tipo de matemáticas debería saber un futuro ingeniero? Pues ellos establecen más que contenido y temas, ¿verdad? Particulares, habilidades, ¿no? Entonces ahí nació esa referencia. Particularmente en algún momento se compartió al grupo para lectura y recuerdo que al doctor Ismael Arcos pues le gustó mucho esta idea de tener un marco de referencia. Entonces lo que van a ver el día de hoy pues es un avance de un esfuerzo de grupo que hemos querido seguir esa línea, ¿verdad? Nosotros tenemos una intención que es generar nuestro propio marco de referencia del grupo de formación de ingenieros, de repensar una vez más cómo sería en México, en América Latina, el grupo es latinoamericano, esas habilidades mínimas. Y es parte de esa reflexión y pues decidimos hacer pues estas primeras preguntas un poco más generales.
que son ahorita las que ya nos platicó Diana y que vamos a exponer una a una. Como una primera base para decir, bueno, y finalmente, ¿cuál sería esos? Pues digamos ese currículum base, pero en base a estas ideas que nos gustaría que un futuro ingeniero supiera. Es parte de esa referencia. Entonces, no sé, Diana, ¿verdad? Creo que... Bien, no sé si el doctor Ismael ya puede hablar con nosotros. Creo que no. ¿No? Bueno, sí, porque me comentaron que van a tratar de hacer una prueba, si no, Ok. podemos retomar. Muy bien, habla. Sí, ya, Sí, con un pequeño eco, pero sí. con mucho eco. Es Uy, necesitas tú apagar en tu computadora el sonido de la presentación. Es en el fondo sí tiene sonido la computadora, ¿eh? Sí. a ver ahora. Sí, Sí, habla. bueno, pues ya no me escucho, pero esperemos que funcione bien. Entonces, si podemos ir yendo hacia allá, por favor, Eduardo, con la presentación. Bueno, antes que nada, antes de estas preguntas, lo que yo quisiera comentar es que antes de la pandemia, una problemática el tipo de cuestiones que se abordaban en la matemática educativa al respecto de la formación matemática de los ingenieros, tenían que ver sobre todo con situaciones de aprendizaje, proponer y explorar, o con atender las dificultades de aprendizaje respecto de ciertas temáticas, o promover estrategias de enseñanza para mejorar los aprendizajes de ciertas temáticas, y presentación de ciertas temáticas en contextos específicos de las ciencias de la ingeniería o de la actividad profesional. Sin embargo, pues todo eso presuponía o ha presupuesto que algo así como que los contenidos son para algo así como irrenunciables, o sea, que se tienen que atender necesariamente, y además en una estructura previamente establecida. Entonces, desde antes de la pandemia ya considerábamos en el grupo que habría varias cuestionantes por atender. Si les vas poniendo, Eduardo. O sea, cosas que se daban por entendidas o por implícitas son algunas de estas cuestiones. ¿Cuáles son los propósitos de la educación? ¿Cuáles son los propósitos de la educación superior? En particular en la formación escolar de los profesionales de ingeniería. ¿Qué es un ingeniero? ¿Cuál es el perfil de egreso de un ingeniero? ¿Qué clase de profesional es un ingeniero? ¿Cómo conseguir desde la formación escolar que el profesional de la ingeniería sea social y ambientalmente responsable? ¿Cuál es la matemática? Y con base en todo lo anterior, ¿cuál es la matemática que debe aprender un ingeniero? ¿Y cómo debe ser la educación matemática de un ingeniero? Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, debería tomarse en cuenta, creo yo, o creemos algunos en el grupo, o todos, ¿verdad?, que habría que tomar algunas cosas en cuenta, como la diversidad de las maneras en las que la formación matemática se manifiesta en la actividad profesional, de manera que se requiere pensar en un perfil de egreso como un concepto más bien requerido institucionalmente, pero que en la realidad resulta excesivamente ambicioso. Hay que considerar la diversidad en situaciones existentes en cada institución educativa en la que se ofrecen estudios de ingeniería a nivel licenciatura,
en cuanto al tipo de institución y de la región a la que pertenece, a la formación y creencias de la planta docente respecto de la formación matemática, a las capacidades e intereses de los alumnos, entre otras cosas. Bueno, entonces debería revisarse y eventualmente abandonarse, por ejemplo, o podrían revisarse y eventualmente abandonarse cosas como, conceptos como el del mapa curricular, que teóricamente nos estaría indicando que si un alumno cursa y aprueba un conjunto de decenas de cursos a lo largo de 4 años, digamos, eso lo convierte en un profesional o en un pasante o en alguien que es un prospecto para la formación, un prospecto como profesional de ingeniería. Bueno, entonces, después de todo esto se puede uno plantear, en el grupo nos planteamos algunas situaciones. En primer lugar, con base en el marco de referencia, o más bien tomando como referencia, valga la redundancia, el marco de referencia existente en Europa acerca de la formación de ingenieros escolarmente, uno podría preguntarse, o se podría uno preguntar, por qué es necesario un marco de referencia sobre formación matemática de los estudiantes de ingeniería, y aquí uno puede ir defendiendo en el nivel de injerencia, es decir, desde el nivel regional Latinoamérica, cosas como las que hace TUNI o las que hizo TUNI, después un marco nacional, e inclusive podría uno irse a cuestiones regionales o inclusive locales de la cierta institución de formación de ingenieros. Debería uno considerar entonces, como se dijo previamente, pues la diversidad en las áreas de desarrollo profesional de las ingenierías y de cada ingeniería, de las instituciones formadoras, de los profesores de cada institución, de los alumnos, etcétera. Ya que si no se hace, pues entonces se puede quedar en el papel, como creo yo que ocurre la mayor parte de las veces, pues un perfil de egreso ideal, ¿verdad? Y que difícilmente corresponde a la situación de ciertos de los egresados de las instituciones. Deberían entonces considerarse, siguiendo recomendaciones, por ejemplo, de UNESCO, que deberíamos de abandonar un poco la idea de los cursos como una lista enorme de conocimientos, habilidades o competencias, etcétera, no solamente en cuanto a su cantidad, sino a la presentación, a la pertinencia en muchos contextos. Por ejemplo, pues considerando que no solamente hay conocimientos o no solamente debe haber transmisión de conocimientos en la educación, sino también de valores o de competencias transversales, etcétera, etcétera. Y reconsiderar la evaluación de los aprendizajes. De esta manera, si uno pretende establecer un marco de referencia, pues hay muchas limitaciones, ¿no? Muchas limitaciones generalmente dadas a nivel institucional y regional, aunque los alcances pues, podrían ser tan amplios como éxito pudiera ir teniendo eventualmente la institución. La que sigue, por favor. Bueno, como ejemplo, bueno, ya decía yo, tomando como marco de referencia ya establecido el que se da a nivel europeo, nos dimos a la tarea como forma de exploración de discutir algunas de esas preguntas fundamentales que se han mencionado anteriormente, y pues ahí podemos ver con tan solo unos cuantos que la diversidad de opiniones en tan solo 6 o 7 personas. Entonces, de ahí podemos ver la enorme dificultad que conlleva en tratar de establecer un marco de referencia que sea prescriptivo, es decir, que tenga un poco de nivel de obligación, e inclusive no solamente a nivel regional o nacional, sino a nivel institucional. O sea, la dificultad que existe para conseguir un nivel de consenso
necesario para tener éxito en una cuestión curricular como esta. Ahora, eso ya se presentaba desde antes. Y a partir de la pandemia, ¿qué más? Pues tenemos que revisar cuestiones como que habían sido modelos hasta antes de la pandemia, como es la clase magistral como modo hegemónico de presentar los contenidos, el aula como ese lugar privilegiado donde ocurren todos los aprendizajes, el papel predominante del libro de texto como material didáctico auxiliar, el papel predominantemente pasivo de los alumnos, el aprendizaje colaborativo, la evaluación de los aprendizajes, etc. Y también vale la pena, a partir de esta nueva realidad, explorar nuevos conceptos como matemáticas para estudiantes de ingeniería, es decir, no matemáticas para ingeniería, sino matemáticas para estudiantes. O sea, mientras están en formación, distinguir el pensamiento matemático del estudiante de ingeniería con respecto al pensamiento matemático, por ejemplo, de un estudiante de matemáticas, o las competencias matemáticas, las especificidades de las competencias matemáticas del estudiante de ingeniería en general y del estudiante de una determinada área de ingeniería en particular. Bueno, espero que me hayan escuchado claramente. Creo que eso es lo que tenemos. A ver, lo siguiente todavía me toca, ¿no? Muchas No, gracias. eso ya. Luis, pasamos contigo ahora. Sí, claro. Buenas tardes. ¿Qué tal el sonido? Perfecto. Excelente. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, los dejo, los escucho ahora yo. Y tal vez en un rato regresemos. Gracias. Muchas gracias, doctor Ismael. Acá, haciendo el cambio desde Colombia, un saludo muy cordial para todos y muchas gracias. A ver, el doctor Ismael nos hablaba de un marco de referencia y resulta que este marco de referencia se va a organizar en 3 apartados, donde vamos a replantear como grupo la concepción de lo que es la profesión de la ingeniería y de unas cuestiones relegadas al ámbito educativo. Estamos viendo en esta tabla 3 apartados. El primero va a ser educación, que van a llevar 2 preguntas muy para ese renglón. En el segundo vamos a tener lo que es formación escolar. Allí van a ir 4 inquietudes. Y la última, que es ser formalmente la parte puntual de lo que va con la matemática. Entonces, vamos a centrarnos en el primer apartado formal y me voy para la primera pregunta. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cuáles son los propósitos de la educación? Aquí es importante de pronto retomar un concepto pedagógico en el sentido de que la educación pues, está destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo a su cultura y a las normas de convivencia a la sociedad a la cual pertenece. Teniendo en cuenta eso, nosotros como grupo, el grupo FIME, nos hemos dado a la tarea de crear una serie de propósitos que contribuyen a resolver esa primera pregunta. Entonces, como primer propósito tenemos, dice, fomentar con igualdad de género el desarrollo de varios conocimientos en las personas. Aquí es importante retomar el concepto que nos da la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el sentido de que la educación es un derecho humano con la igualdad de género y donde el acceso a la formación debe de ir acompañada de la calidad. Aquí, nosotros en este propósito estamos hablando de varios conocimientos. Entonces, ¿cuáles son esos conocimientos? Como primer conocimiento tenemos el conocimiento conceptual. Aquí aparecen lo que son los hechos, los conceptos mismos, las nociones, los principios, teorías, entre otras. Como segundo conocimiento tenemos los conocimientos procedimentales, refiriéndose formalmente a lo que son los métodos, las técnicas, los procesos, los procedimientos como tal, fórmulas, protocolos, reglas y planes. Y como tercer conocimiento tenemos los conocimientos actitudinales, donde aquí se van a tener en cuenta lo que son los valores, las mismas actitudes y lo que son las normas.
A continuación nos vamos ya con el segundo propósito de la educación, que fue discutido a nivel de grupo. Y aquí vamos a hablar de lo que es un desarrollo humano y social en diversos contextos. La educación debe propender por un desarrollo integral de las personas en aspectos como lo son el humano y el social, a través de una serie de avances en contextos socioculturales y materiales. Es un contexto de globalización, donde esta última plantea una serie de retos significativos para los objetos y las funciones de las instituciones de educación superior, o sea, las universidades de todo el mundo, y de una manera crítica ante los fenómenos mundiales y de la interacción con las personas que nos están rodeando. Eso sería el segundo propósito. Nos vamos para un tercero, y aquí nos habla del desarrollo de los pueblos a través de las oportunidades. Aquí lo que se busca es el progreso, atender las necesidades de los pueblos, buscar el bienestar, y el bienestar que nos deben ofertar los gobernantes. Aquí lo que nosotros de pronto queremos indicar es de que a través de la educación el pueblo está en capacidad de exigir a nuestros gobernantes el bienestar de nosotros como sociedad. El siguiente propósito nos habla de mejorar la calidad de vida generación tras generación. Esto se logra por medio de una movilidad social. A pesar de que cada vez aparecen una serie de obstáculos y dificultades a través de los años, esto se vuelve un reto para la misma educación. Ofrecer soluciones a aquellas personas que quieren aprender. Y cuando quieren aprender es porque quieren buscar soluciones a esa serie de problemas que la misma sociedad conlleva. Un siguiente propósito nos habla de lo que es la convivencia pacífica, el cambio climático y la diversidad. Aquí se busca un desarrollo de vida sin conflictos, con una interacción entre los pueblos, en pos de hacer frente a un cambio climático que ya está sufriendo la humanidad y buscar ante todo lo que son los principios de inclusión. Un siguiente propósito, que ya tiene como un componente filosófico como tal, es el de la teleología para una vida digna. Entonces, bajo un razonamiento filosófico se mira como el único fin de la existencia la realidad de la vida, en la que se suplan las necesidades de una forma digna. ¿Qué es lo que se busca aquí? Que los seres humanos podamos suplir de una forma digna, valga la redundancia, todo lo que tenga que ver con salud, educación, servicios públicos, etc. Muy bien, entonces aquí estamos terminando lo que son los propósitos de la educación como primera pregunta de ese primer apartado. Luego nos vamos a encontrar con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los propósitos de la educación superior? Entonces, partimos de lo general y ya nos vamos a ir a algo muy puntual. ¿Qué es la educación superior? ¿Qué es lo que se busca con la educación superior? Entonces, antes de irnos a ese primer propósito, voy a dejar nota aquí de dos frases. Una de Pepe Mujica, José Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, el cual dice que un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos. Y una segunda frase de Emmanuel Kant, en el cual dice que un pueblo educado es un pueblo libre. Como quien dice, el pueblo ignorante es el que va a vivir esclavo. Aquí ya entramos formalmente a lo que son esos propósitos. Como primer propósito, entonces tenemos, dice, formar profesionistas especializados en el conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal. A ver, yo quiero que recordemos que estos fueron los mismos 3 conocimientos que se mencionaron en la anterior pregunta. Y aquí lo que se busca es que la educación superior sea un bien de carácter estratégico para las naciones, cuyo propósito sea formar profesionistas, como se dice en México, profesionales, como decimos acá en Colombia, especializados en esos 3 conocimientos que acabo de mencionar. Y lo que tiene que ver con el quehacer disciplinar para resolver problemas particulares, pero desde un punto de vista ético y ambiental. Ese es el primer propósito. Como segundo tenemos formar
formar personal calificado en las áreas que la sociedad demande e intelectuales que desarrollen, conserven y difundan la cultura o la nueva cultura. Aquí lo que nos quiere decir es que en relación con los propósitos de la educación en general, la educación superior tiene, además, objetivos mucho más específicos, donde el avance del conocimiento se especializa. Cada vez los problemas se vuelven más particulares. Y eso implica que las profesiones cada vez se tengan que especializar en las diferentes ramas. Y al respecto, y en particular las instituciones de educación superior, nuestras universidades, obedecen a dos necesidades específicas. La de suministrar, la de proveer el personal altamente calificado en las áreas que la sociedad nos demande, y además la formación de intelectuales que nos van a ayudar a desarrollar la cultura y en el propósito de seguir transmitiendo esa cultura, la que ya ha venido, y de pronto ampliarla. Muy bien. A continuación nos vamos a encontrar con el tercer propósito de lo que es la educación superior. Aquí nos habla de formar líderes en todos los escenarios que permita tener una sociedad sostenible y sustentable. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Una sociedad sostenible en la cual el hombre pueda satisfacer sus necesidades y se desarrolle sin comprometer la existencia de las otras especies y sus propias generaciones futuras. A veces de pronto eso no se da. Y será una sociedad sustentable porque aquí van a participar varios escenarios. Aquí la gente se preocupa por los demás y valora la justicia social y la paz a través de los tiempos. Se protegen los sistemas naturales y se utilizan los recursos sabiamente. Se valora el desarrollo adecuado y la satisfacción de las necesidades básicas para todos. Toman sus decisiones por medios justos y democráticos. Y con todo esto lo que se busca es el bienestar de los congéneres. ¿Ok? El siguiente propósito, miren que si analizamos los tres que nos preceden, nos habla de formar, formar, formar. Ahora este último, no basta con que vamos a formar líderes, sino que sean líderes emprendedores, con un sentido humano y que sean competitivos internacionalmente. Se busca que se genere un valor para la sociedad de la cual hacen parte. A continuación nos encontramos con el siguiente propósito, y lo que se busca con la educación superior es tener una vida digna, digna de ser parte de ella. Y por último, vamos a hablar, como un último propósito ya, sistematizar el conocimiento con un formato. Aquí se busca es que encajen esos conocimientos en una serie de programas, en una serie de esquemas, que de alguna manera estén enmarcados en unos protocolos. Yo pienso que aquí, pues, damos por terminado lo que son las dos preguntas que iban en el primer apartado que tiene que ver con educación. A ver, recordemos que la primera son los propósitos de la educación, la segunda son los propósitos de la educación superior. A continuación ya me sigue en el uso de la palabra otro miembro del grupo, por favor. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Continuamos con otra participación del doctor Ismael. Sí, doctor Ivonne, van a hacer lo mismo que la primera vez. Si puede activar su audio, por favor.
Tú dime. Sí, ya. ¿Listo? Ok, Listo. muy bien. Entonces, por favor, Eduardo, si ponemos completas las opciones. Bueno, esta es en particular esta pregunta, bueno, las dos son digamos, una particularización de lo anterior. En lo anterior la pregunta era acerca de los fines de la educación superior, y ahora, pues en particular en un programa para ingeniería, ¿no? Entonces, podemos observar que en tan solo 3 opiniones de 3 de nosotros, no decimos exactamente las mismas cosas y probablemente también le demos más importancia de manera personal a unos aspectos que a otros. De manera que si se tratara de elaborar una definición entre esas 3 personas, entonces el resultado sería lo que tenemos en el último párrafo. El ingeniero es un profesional que atiende a los problemas de la sociedad con responsabilidad social, ética, ecológica, ambiental, resolviéndonos en pro de la sociedad a través de la técnica, empleando para ello el conocimiento científico y recurriendo a un pensamiento crítico. Bueno, entonces, esto se conjuga con lo anterior. O sea, en lo anterior teníamos algo así como unas competencias genéricas, y estos comenzarían a ser las competencias específicas. Vale la pena tener en cuenta que si bien en el plan de estudios se pueden plasmar explícitamente las competencias genéricas, al momento de vertir estas cuestiones en los propósitos de las materias, asignaturas, unidades de aprendizaje que tienen que ver con matemáticas, generalmente esto se pierde y pareciera que no importa, ¿no? Es decir, que eso es de otros asuntos, y pues no es así, ¿no? O sea, en todo, a lo largo de toda la formación debemos de tomar en cuenta lo que se ha dicho para un ingeniero en general, para un grado de licenciatura en general, para un ingeniero en particular. La que sigue, por favor. Bueno, esto es un poco consecuencia de lo anterior. Alguien puede hablar o darle más importancia a la capacidad de adaptación a los cambios continuos. Alguien puede también darle importancia a desarrollar una actitud ética y con responsabilidad social y ambiental, o bien al desarrollo de un pensamiento crítico y racional, a la capacidad para lidiar con la realidad, o a la capacidad para aplicar el conocimiento científico en la solución de problemas. Este ejercicio lo hizo Tuning a nivel Latinoamérica, entrevistó grupos por separado, ¿verdad? Los cuestionarios se aplicaban de forma separada a empleadores, a egresados, a ingenieros con cierta experiencia, por ejemplo, o alumnos inclusive también, que estaban en los últimos años. Pues se les hacía una serie de preguntas sobre la importancia que consideraban de esta lista, de una lista grande de competencias, y finalmente se seleccionaron las que fueron más altamente evaluadas por todos en general y por ciertos grupos en particular. Así viene el informe, ¿no? Entonces, pues esto nos da una idea de la enorme complejidad que significa, el reto que significa el establecer, por ejemplo, un perfil de egreso en un programa educativo en ingeniería, ¿no? Y pues por lo general lo que va a ocurrir, pues es que ese perfil debe de cubrir ciertos requisitos ya sea para la institución donde se van a dar los estudios o para organismos acreditadores. Y entonces, pues es como una especie de llenado de formato, aunque sabemos que los egresados de manera particular, pues difícilmente van a abarcar todas las características mencionadas en el documento. Bueno, entonces los dejo con el siguiente participante. Sí, Ismael. Hola.
Muchas gracias, doctor Ismael. Pues ahora me toca a mí continuar con la participación con la pregunta número 5. Y es, ¿qué clase de profesional es un ingeniero? Dentro de la discusión, esto lo consideramos desde lo que, entrecomillamos, lo clásico, pero para la formación en ciencias. Y como tal, definimos al ingeniero como un profesional que realiza un trabajo, labor o quehacer utilizando sus conocimientos, conceptos, habilidades, destrezas o técnicas adquiridas a través de la experiencia y la propia formación escolar. Pero para poder realizar ese trabajo requiere de un tipo de razonamiento lógico y estructurado, lo que le permite identificar las limitaciones, los recursos y también las optimizaciones que puede tener de todo eso en pro del bienestar de la sociedad y del medio ambiente. Y esto para crear las soluciones a problemas existentes o problemas nuevos. Entonces, ¿qué clase de profesional es? Es un profesional que tiene técnicas, destrezas, habilidades, conocimientos que son utilizados para el bienestar de la sociedad. Que además consideramos que quien se dedica a la ingeniería no solamente utiliza ese conocimiento técnico especializado del que se ha hablado anteriormente, sino que es un profesional que emplea un conjunto de conocimientos científicos, técnicos y además experienciales que le permiten proponer soluciones a problemas locales, regionales o nacionales, dependiendo en dónde realizan esa labor. Esta sería mi participación con esta pregunta. Dejo la palabra al siguiente. Y bueno, ante la pregunta 6, ¿cómo conseguir desde la formación escolar que el profesional de la ingeniería sea social y ambientalmente responsable? Y aquí nosotros llegamos a varias reflexiones. En primer lugar, el reconocimiento de que desde los padres se educan, desde el hogar, se educan a los hijos con valores éticos. Por eso hacemos ese reconocimiento al seno familiar. Luego, en segunda instancia, los profesores, el rol que tiene un profesor y el impacto que tienen los estudiantes, el hecho de que el profesor, desde las asignaturas de las ciencias básicas como desde matemáticas, a veces pensamos que nosotros no podemos hacer nada y que hasta que llegue al final de su currículo ahí va a aprender a tener como conciencia más bien social y ambientalmente responsable, porque pensamos que en matemáticas pues son puros números y ahí no hay nada de responsabilidad. Pero nosotros llegamos a la idea de que nosotros como profesores podemos fomentar que estos estudiantes de manera permanente actúen con valores a lo largo de ese plan de estudio. Por ejemplo, promoviendo un comportamiento responsable y de respeto en la realización de todos los productos de clase, como exámenes, exposiciones, tareas, cómo hacer referencia al trabajo intelectual, que pues actualmente pues sabemos que la citación y el plagio pues es algo muy complejo. Y finalmente, desde un pensamiento holístico y sistémico, sensibilizar sobre las problemáticas ambientales y sociales para ser conscientes de todas las implicaciones que tiene cuando en ingeniería se propone la creación de bienes y servicios, de que no solo basta con crear y crear, sino evaluar el impacto que esto tiene más allá del ámbito financiero. Muchas gracias, Diana. Continuamos con la participación de la doctora Ruth. Hola, bueno, pues me toca responder las dos últimas, que son justamente las más disciplinares, ¿no? Sobre la matemática, ¿no? Y primero, pues nos preguntábamos cuál era el papel, la matemática necesaria para la ingeniería. Y entre las reflexiones, si me permite, Eduardo. Bueno, teníamos varios pensamientos. El primero de ellos es que la matemática necesaria para la formación de ingenieros es aquella que permite desarrollar un pensamiento lógico, estructurado y autorreflexivo para resolver responsablemente, ética y ambiental, problemas, ¿no? Se espera también que el ingeniero, como platicaba al inicio, pues desarrolle cierta habilidad para estructurar y plantear soluciones a problemáticas de la sociedad. Y durante nuestra discusión, lo que platicábamos era la importancia en
en la formación de ingenieros en las universidades de cursos en contexto, ¿no? Donde lo que aparezca es una matemática más funcional, menos formal y rigurosa. Hablábamos de la importancia de este aspecto, sin embargo, que no fuera el centro de la discusión. Y pues justamente más enfocado a la situación de problema. No implica que esto sea ajeno al formalismo propio de la matemática, sino más en función de que la matemática vaya apareciendo conforme se vaya necesitando. Y entonces esto es un enfoque que en la cultura y en la literatura anglosajona, ¿verdad?, se refieren a enseñanza justo a tiempo, ¿verdad? En inglés, ¿verdad?, just in time teaching, que quiere decir, conforme yo voy tratando de resolver un problema en específico, voy haciendo, necesito ciertos conceptos matemáticos y los voy introduciendo a medida que los necesito. Entonces, en la mayoría del grupo, ¿verdad?, coincidimos con esta visión en cuanto a la funcionalidad del conocimiento, ¿no? Entonces, consideramos que ese enfoque es muy necesario, muy conveniente y en ocasiones, ¿verdad?, el único camino disponible. Y también, pues esta idea, que también lo tenemos mucho de la comunidad matemática educativa, de construir conocimiento con conocimiento previo para trazar pues rutas de trabajo sobre resolver un problema en particular. Y consideramos que uno de nuestros retos como este grupo es contribuir a que institucionalmente se acepte a que la matemática de la escuela no es la que usualmente se pone en los libros de texto, sino que debe ser la que, atendiendo a la diversidad, se requiera para salir adelante las siguientes asignaturas, ¿no?, y para desempeñarse de manera adecuada en la modelación y la resolución de problemas. Yo considero que este es como un corazón de este grupo, ¿no?, una razón de ser, el poder llevar ese mensaje de ir cambiando, ¿no?, la idea que tenemos de la matemática que necesita para una escuela de ingeniería. Y justo pues remato con la última pregunta, que es la pregunta 8, que ahonda más en este aspecto, y de cuáles son pues la educación matemática que necesita un futuro ingeniero. Entonces, algunas de las ideas que platicábamos, bueno, es aquella que le va a permitir identificar, elaborar y o evaluar desde distintos modelos, entendiendo por modelos una tabla numérica, un diagrama, un dibujo, un esquema a escala, un gráfico, una expresión matemática, un algoritmo, un programa de computadora, ¿no? Tenemos esta visión muy enriquecida de la palabra modelo y que le permite al futuro ingeniero una solución responsable, enfatizando este aspecto ética y ambientalmente de los problemas que él resuelve. Entonces, la matemática no solamente le va a permitir pues obtener una solución analítica, le va a permitir, y consideramos eso muy importante, desarrollar un pensamiento matemático, un razonamiento matemático, y entre ellas visualizamos, ¿verdad?, como grupo la importancia de las habilidades de modelación para los nuevos problemas que se presentan. Creemos que esta formación o esta educación matemática debería garantizarle al estudiante un pensamiento crítico de manera permanente que le permita además pues ser creativo. Y entonces aquí pues nos metemos a nosotros, también reconocemos a la modelación matemática como un proceso clave en esta parte de la educación matemática al futuro ingeniero, y a la vez es ese proceso que le va a permitir desarrollar tanto competencias de tipo disciplinar y transversal, desde una visión integradora. Entonces, una de las transversales que ahorita ya también fue mencionada, hemos considerado de gran valor esta idea, pues no solo de pensamiento crítico y científico, por supuesto, pero también un pensamiento sistémico, un pensamiento holístico, que ha sido parte, ¿verdad?, de ese tema de algunas de las discusiones del grupo. Entonces, creo que aquí damos por terminada la última de las preguntas que fuimos discutiendo y reflexionando los últimos meses. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Aquí presentamos las referencias en las cuales hemos basado parte de la presentación. Como se ha mencionado también, mucho de lo que platicamos aquí es la reflexión interna que se ha hecho como trabajo del grupo a lo largo pues de los meses que hemos durado ahora con la nueva realidad del COVID-19. Gracias por su atención. Dejamos abierto para preguntas de parte del público. Bueno, yo quiero comentar la primera pregunta de Francisco Agustín Zúñiga. Gracias, Francisco. ¿A qué se refiere con marco de referencia o qué se entiende por marco referencial? Y también Eliani nos preguntaba a qué se refiere como conocimiento procedimental, y pues ya Luis Fernando
ahí en el chat comentaba, ¿no? Aliani. Pero bueno, marco de referencia. ¿Por qué le llamamos marco de referencia y no marco teórico o marco conceptual? Y bueno, yo voy a dar un poco una respuesta, pero quisiera también que el doctor Ismael aquí nos diga, ¿no? En principio, nosotros, si lo vemos a nivel teórico, o sea, ¿qué diferencia hay entre un marco teórico, un marco conceptual, un marco de referencia? Nosotros decidimos llamarlo marco de referencia porque aquí es un compendio de diferentes principios, posturas, antecedentes de lo que nosotros estamos entendiendo de la formación de ingenieros. Así como por ejemplo, Francisco, que hace poco te escuché en tu plática, que estuvo muy buena, por cierto, es de el análisis variacional del sistema referencial en circuitos eléctricos de RC, me parece así. Mira, te puse atención, Francisco. Él hablaba de un marco de referencia en el análisis de los circuitos. Y así como ese marco de referencia, digamos, el plano cartesiano o cualquier marco, pues nos permite a nosotros tener una nomenclatura para entender qué términos estamos manejando, por eso le llamamos marco de referencia, porque hace ese compendio de antecedentes y de diferentes conceptos, atendiendo la diversidad, ¿no? Porque hace un momento Liani decía, bueno, ¿y qué es conocimiento procedimental? Y los que estamos aquí dedicados a la formación de ingenieros tenemos como un lenguaje común, ¿no? Entendemos ciertas cosas, sabemos algunos aspectos, entonces por eso le llamamos marco referencial. Y bueno, quisiera que el doctor Ismael también dijera, porque bueno, él es el que nos ha hecho sacudirnos, ¿no? En nuestra labor convencional de profesores, y él es el que planteó las preguntas, ¿no? Él podría dar más indicaciones. Gracias. Adelante. ¿Sí va? Sí me escuchan, espero. Perfectamente. Bueno, de hecho el mismo CEFI, la misma sociedad europea sobre la formación de ingenieros, menciona en un principio que, pues debido en primer lugar a la diversidad de situaciones que se presentan a nivel regional, nacional o local incluso, y también respecto de la diversidad de las maneras en las que el conocimiento matemático se pone en uso o se utiliza como una herramienta en la actividad profesional, dependiendo del área de ingeniería de que se trate. Entonces, pues no conviene, no resulta en absoluto conveniente tratar de establecer o de ser sumamente prescriptivos, es decir, de decir que esto se debe de hacer, porque si no, entonces se sale. O sea, no es una cuestión de certificación. Y el marco de referencia pues establece, entre otras cosas, las competencias matemáticas requeridas. O sea, elabora una lista de competencias. Yo creo que casi todos nosotros conocemos las famosas 8 competencias que se establecen en el marco del bachillerato común nacional. Se habla de 8 competencias matemáticas básicas. Pues algo similar establecen en la Sociedad Europea para la Formación de Ingenieros en cuanto a las competencias matemáticas requeridas por un egresado o para que durante los estudios de una carrera de ingeniería. Entonces, se habla de competencias, se habla de dominio de competencias, se habla de, digamos, conceptos clave, ¿no? Por ejemplo, la medición o otras cuestiones. Y esto, entre otras cosas, permite suponer, o más bien establece implícitamente el que no conviene que, como se hace en la mayor parte de las instituciones educativas en nuestro país, en México, queden parcelizadas y separadas estos cursos, ¿no? O sea, se lleva un curso de cálculo en una variable, se lleva un curso de cálculo en varias variables o más, un curso de ecuaciones diferenciales ordinales, etcétera, y se van acomodando de acuerdo a una estructura que obedece más bien a situaciones derivadas tradicionalmente a partir del pensamiento matemático en general, no del pensamiento matemático de un estudiante de ingeniería. Entonces, eso da
o implica modificaciones sobre, o inclusive modificaciones sobre la estructura, o bien eliminar parcial o totalmente la estructura, de manera que, como lo estableció Ruth, pues se hable de la educación just in time o lo que vamos a requerir de manera específica, y no tener o no estar obligados a exponer una serie de temas porque si no se nos rompe la estructura. Entonces, eso es a lo que podríamos denominar un marco de referencia, y pues precisamente la enorme diversidad hace que o establece o nos propone la necesidad de que sea un ejercicio a nivel institución educativa. Gracias. Muchas gracias, doctor Ismael. Hay una pregunta de parte de Rogelio Romero. Dice, hola, ¿qué importancia le da el grupo FIME al desarrollo del pensamiento infinitesimal en la formación del ingeniero, según el marco explicado? Doctora Ruth, ¿quisiera participar con esta pregunta? Sí, claro. Así vamos a decir que todo queremos que haga Ismael. Ismael también era la persona idónea, pero comparto mi opinión. Para nosotros es muy importante, justamente, bueno, aquí está el doctor Ricardo Pulido, colega del TEC de Monterrey, donde yo laboro. Y él, al igual que el doctor Ismael Arcos, pues han trabajado por muchos años, vamos a decir por un par de décadas o quizá 3 décadas, no sé, Ismael, una propuesta de cálculo, donde se replantean las ideas de cálculo diferencial integral, ¿verdad, Rogelio? Donde la base es esta idea de pensamiento infinitesimal. Y un poco, esperando plasmar correctamente mis ideas, es recuperar esas formas de resolver problemas que son propias de los ingenieros, de los físicos, que a veces es una forma de matemática que no está presente en los libros de texto que hemos llamado los tradicionales, ¿no? Los famosos libros de texto estándar que proponen un cálculo, pues más basados en una idea más, lo que hablaba del formalismo, ¿no? De tratar de formalizar los conceptos y no tanto de hacer uso de ellos, ¿no? Como históricamente surgió, ¿no? Entonces ambos, tanto Ricardo Pulido y sus colegas, ¿verdad? Son al menos 6 autores, y el doctor mismo Ismael tiene un par de libros sobre esta idea. Y nosotros como grupo estamos pues muy convencidos de esto, ¿no? Que la matemática que debe prevalecer en los cursos de los futuros ingenieros pues debe ser más esa funcional, que es la que siguen usando los ingenieros y los físicos, ¿verdad? Donde el aspecto del cálculo infinitesimal pues yo diría que es central. Entonces creo que es uno de los sellos de nuestro grupo, de que estamos convencidos de esta idea también. Y ha sido generalmente cuando tenemos esta interacción con ustedes, los colegas de otras instituciones, de otras universidades, de otros países, pues creo que un punto interesante de diálogo, ¿no? Hacerles ver justo lo que decíamos en la reflexión. Como un gran reto es hacer pasar ese mensaje a los profesores que ahorita están frente a las aulas, impartiendo cálculo, por ejemplo, que hay otro cálculo que es el más funcional, el más útil. En ese sentido, que desgraciadamente pues está ausente en los currículos de la mayoría de las instituciones. Y un poco la pugna de este grupo es cómo hacer llevar estas ideas, más que otra vez temas o llevar ciertas ideas al aula. Entonces, creo que ese es un punto de diálogo interesante, ¿verdad? Con los aquí presentes, que asumo que son profesores que imparten matemáticas en ingeniería y que es parte del trabajo que nos gustaría hacer. Aprovecho el espacio, la palabra, el doctor Ricardo Pulido. En nuestras redes sociales del Grupo FIME que compartimos al final, tenemos una serie de videos donde hay un seminario Ciencia Integrada que dirige el doctor Pulido y sus colegas, donde plasmamos muchas de estas ideas, y también en el webinar que tenemos un webinar mensual donde justamente abrió el doctor Ismael Arcos, hablando de esta idea de la importancia de la diversidad, ¿no? Y la importancia de la no estandarización, y donde de ahí, a partir de esa conferencia, surgió esta idea de hacer nuestro propio marco de referencia, ¿no? Entonces ahí también los invito a que si les interesa el tema, y también si desean participar con nosotros, pues también
recuperen parte de esos videos donde platicamos más con calma de este detalle. Así sería mi participación. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor Albert. Y De hecho, Diana acaba de compartirnos aquí por el chat la liga de Drive, donde tenemos alojado el libro del doctor Ismael, donde habla sobre las ideas de cálculo infinitesimal. Y también la liga de YouTube, donde está alojado el video cuando se hizo la presentación del libro durante el webinar. Que del mismo modo los invitamos a que los visiten. También nos comparte la liga del marco de referencia de CEFI, que es el que la doctora Ruth mencionó en su primera participación, que es un documento con el cual nosotros nos hemos basado para comenzar nuestras reflexiones internas y preparar pues, precisamente el material con el que hemos estado trabajando. Igual, estamos abiertos a las preguntas. Todavía tenemos 10 minutos más de participación. Muchas gracias a usted, Rogelio. También podemos compartir con ustedes la presentación que utilizamos el día de hoy. La enviaremos a través del correo oficial del grupo. Tenemos tiempo todavía para preguntas. Nos quedan 10 minutos aún. Liliana, Ricardo Pulido, si gustan compartir Sí, con nosotros. Yo tengo más que una pregunta, un comentario. Digo, me parece un magnífico esfuerzo que están emprendiendo. Cuando empezaron a responder las primeras preguntas acerca de los objetivos, los fines de la educación, me parecía como demasiado general para un grupo que está interesado en la formación de ingenieros, pero digo, conforme se fue desarrollando la sesión, entiendo y comparto esta creación de un marco de referencia que vea varios niveles, vea esas problemáticas mundiales, nacionales, institucionales que tenemos, y por supuesto que el profesor tiene que transitar entre esa generalidad y hacer explícito por qué somos profesores en la universidad, por qué somos profesores en el tecnológico, cuáles son los fines que perseguimos como humanidad, como país, como institución. Entonces creo que, bueno, sí me gustaría tener la presentación o el documento, porque imagino que esto se tendrá que concretar en un documento que tal vez ya tengan, pero bueno, realmente entendí el sentido de las preguntas y de la generalidad a la especificidad, ¿no? Me parece un magnífico esfuerzo. Felicidades. Muchas gracias, Liliana. Diana. Bueno, también se podría pedir, les hicimos llegar el formulario, ¿no? Un formulario de la encuesta, entonces aquí estoy haciendo la difusión por si alguien quisiera apoyarnos llenándolo. Yo creo que aquí toda la mayoría pues somos profesores que damos clases de matemáticas, entonces ahí podrían llenarlo también, por favor. Es el formulario que mandamos por correo y que también está pues en el resumen del grupo. ¿Una pregunta? Sí, claro, sí, por favor. Bueno, si me da la oportunidad, claro. Estaba pensando en el énfasis que había en las respuestas en varias de las intervenciones que tuvieron, en hablar de estos objetivos de la universidad, de la educación superior y de la universidad. Y me preguntaba, ¿qué diferente es en los tecnológicos? Y más particularmente en la institución en la que yo trabajo, en el Instituto Politécnico Nacional, que los profesores de ingeniería no tienen manera de interactuar con profesores de áreas humanísticas o de áreas sociales. Bueno, sí hay carreras del área social, incluso hay ingenieros en áreas interdisciplinarias, pero es poca la interacción. ¿Cómo están? No alcancé a entender bien cómo estaban viendo esta
pues diversidad, como lo mencionó alguno de ustedes, de la educación superior en México y en Latinoamérica, de la ingeniería, la enseñanza de la ingeniería. ¿Alguien? No. No sé si Ismael va a tomar la palabra, va a escribir algo. Bueno, pues yo te contesto desde mi visión, ¿verdad? Bueno, esta idea de la diversidad la trajo al grupo, al concepto en sí, Ismael. Y la verdad sí ha sido para nosotros muy importante, dado que nosotros mismos, los integrantes del grupo, venimos de instituciones diferentes. Varios de ellos, bueno, Ivonne misma, no sé si está Ivonne ahí, del Tecnológico Nacional de México. También Diana y Eduardo, trabajan en un instituto tecnológico. Entonces veíamos que teníamos realidades muy distintas. Incluso el mismo Luis, desde Colombia y desde su universidad, pues nos plasma pues otras realidades, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues tratábamos de manejar este pues marco de referencia como una especie para mí de común denominador de nosotros, tratando de atender pues esas diferencias. No sé si eso te contesta parte de lo que pregunta Liliana. Ay, aquí está escribiendo algo Ismael. Otra cosa también, doctora Liliana Suárez, es que FIME en su visión celebra la diversidad de marcos teóricos, porque consideramos nosotros y de posturas teóricas y de herramientas teóricas y metodológicas. Eso que caracteriza, ¿no? O sea, pertenecemos a escuelas de pensamiento diferentes, pero nosotros, nuestra diversidad es cómo podemos entender desde diferentes posturas una problemática. Y eso también es parte de la diversidad a la que nos referimos, ¿no? Sí, muchas gracias, Diana. Ismael, sí, entiendo que un marco de referencia no tenga que ser prescriptivo, al contrario, lo que tiene que hacer es inclusivo. Pero sí, digo, para los profesores del Poli, donde yo trabajo, todos los profesores que enseñamos ingeniería, es un choque toda la parte de educación ahora. Y me imagino que hay también algunos profesores en sus universidades, pero este esfuerzo del marco de referencia, pues es el trabajo que se tiene que hacer para acercarlos. Así es. Aquí, bueno, el doctor Ismael le contesta también. Con respecto a la inquietud, dice, esas grandes diferencias hacen que el marco de referencia de manera institucional y no teniendo un carácter prescriptivo. Por eso, en las caracterizaciones o en estas posturas que dijimos, bueno, ¿qué es un ingeniero? ¿Cuál es la matemática? ¿Qué es cómo educarlos de manera sostenible, etcétera? Pues nosotros no poníamos una sola definición, sino empezamos el ejercicio fue estas preguntas fundamentales, nosotros las empezamos a contestar de manera individual, cada quien, desde nuestra realidad. Y de forma que nos llevó, en ese momento nos parecen muy cortas, pero nos llevó reflexión y lecturas y traslectura y diálogo, ¿no? O sea, de verdad que una pregunta nos llevaba 3 horas. Y bueno, en tanto que este marco de referencia, pues es esta síntesis que mostramos hoy, hace eso, ¿no? O sea, ponernos a reflexionar no solo, bueno, lo que nosotros hacemos desde la matemática educativa, sino qué es la educación en sí misma, qué persigue la educación. Por eso planteamos preguntas tan generales, porque tenemos que hicimos nosotros entender, bueno, desde dónde estamos, pero qué hay más atrás, qué hay más adelante, ¿no? Y sobre todo desde la realidad de cada uno de nosotros. Si bien nosotros, Eduardo y yo, trabajamos en tecnológico, la constitución de la universidad es una universidad pública descentralizada y cambia bastante esa realidad, ¿no? Disculpen, tengo una duda. Bueno, una pregunta. Hace rato comentaban que eran igual, daban clase de ingeniería y así. Bueno, yo soy estudiante apenas de licenciatura en matemática educativa, pero mi pregunta iba más enfocada a que si han llegado a complicarse a la parte de evaluación, a lo mejor dando ahorita que están en sus clases en línea o algo así, o si han tenido algún problema con eso. Muchas gracias, Rocío. De hecho, fíjate que de eso vamos a platicar un poquito en la sesión de mañana, porque la encuesta que enviamos es una encuesta para profesores, donde se pidió sus percepciones acerca de cómo fue el trabajo ahora en esta nueva modalidad.
algunos de ellos en sus respuestas hablaron de la evaluación. Ahora bien, dándote mi perspectiva y cómo nos fue, a nosotros en lo particular, la institución nos proveyó de muchos medios para los cuales atender al estudiante. Uno de ellos fue la plataforma donde estaba alojado todo el material y a través del cual se hacían los exámenes. El detalle está en que el método, o más bien el modo en el cual la clase se desarrolló, fue sincrónico. Es decir, el estudiante y el profesor nos conectábamos a la misma hora en una misma sala y la clase se daba como una clase regular, con el inconveniente pues de que no estamos físicamente en la misma área. Entonces la interacción cambiaba bastante. Y para evaluar, por cuestiones institucionales, otra vez era examen y tareas, cosa que pues por la realidad de cómo sucedieron las cosas y el tiempo en el cual se han desarrollado, no se pudo hacer, digamos, un cambio drástico a la manera de evaluar. Pero sí, es una de las reflexiones que tenemos pendientes interna al grupo de cómo debería ser la evaluación en estas nuevas realidades. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, otro aspecto es que bueno, el doctor Ismael acá en el chat nos está comentando también que también la formación humanística, la artística, deben ser parte de la formación integral del estudiante en cualquier nivel educativo y es al interior pues de cada institución que se deben encaminar las reformas curriculares que atienden la diversidad y las competencias transversales. Por esa razón también quisimos nosotros un marco de referencia para que cada institución, de acuerdo a las necesidades que tenga, se puedan hacer esos ajustes. Pero sí, al final de cuentas, colegimos en varios aspectos donde estamos coincidiendo, ¿no? Todos nosotros. Y bueno, les pedí que quienes gusten, si por favor pueden prender su cámara para hacer una fotografía del grupo. Agradecemos a cada uno de ustedes el tiempo y la oportunidad de estar con nosotros. De los inscritos, estamos 24. Y pues nos da mucho gusto que estemos aquí todos, ¿no? Bueno, 22 creo que ya salieron otros. Pero que todos estemos convocando. Sí, porque ya va a comenzar el horario de laboratorios. Y para cerrar la sesión de hoy y mañana continuamos. Tomamos la foto a la de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto saludarlos a todos. Igualmente, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a Roge. todos. Muchas gracias, que pasen Pueden buen tomar día. notas para mañana también y hacernos más preguntas. Olvido, Ismael. Rogelio nos acompaña desde Estados Unidos, chicos. Somos internacionales. Hasta el otro lado de la frontera. Mucho gusto, Rogelio. Trinidad. Gracias, Mariel, Karina, gracias. Sí, gracias. Bye, bye, Roge. Muchas gracias a todos. Cuídense. Te mandan saludos, Isma. Luis Benjamín.